La paz de Dios reine entre todos. Huida y retorno de Egipto, tercera parte. No debemos de ignorar que cuando un ser aquí en la tierra solo ha obrado que toda clase de iniquidades, mientras vive en ella, a veces, según su situación o mando, de la justicia material puede escapar, pero cuando se le termina el plazo que Dios le ha dado de vivir en este planeta, entonces de la justicia del Creador no hay nadie que pueda llegar a esconderse, pues todos estamos obligados a pagar hasta el último cuadrante toda la deuda que hemos contraído ante el Supremo, ojo por ojo y diente por diente. La justicia recta y anivelada cae irremisiblemente sobre el alma en todo su mal vivir, todo cuanto se ha hecho en contra de la ley de Dios y que sin duda repercute sobre sí mismo. Por eso todas cuantas crueldades que haya realizado en contra de los demás, tanto en perjuicio del cuerpo como del alma, y todo el mal que se ha hecho a sí mismo durante toda su vida, sabemos a ciencia cierta que en la otra vida todo el mal que se ha realizado en conjunto se tiene delante de sí, sin poderlo apartar ni un ápice, pues no debemos de ignorar que todo lo que ha hecho sufrir a los demás, obrando en contra de Dios y su ley, como todo lo que se ha perjudicado a las almas dentro del progreso espiritual de éstas, todo cae como un peso incontenible sobre este ser que ha pecado y que lo oprime de tal forma que queda como aplastado, sucediendo que de este mismo peso sale un fuego devorador que penetra en las entrañas de su alma, que lo abrasa con un desasosiego y desespero que le da un tormento inaguantable, nada más y nada menos que el propio mal que a sí mismo por su propia voluntad se ha buscado con todas cuantas crueldades ha cometido hacia sus semejantes, donde todo en conjunto ocasiona unos tormentos y angustias tan agudos que no hay palabras en la tierra para poderlo expresar, porque a la profundidad del espíritu y a todo su misterio la mente material no puede llegar, y como testimonio expondremos una comparación del cuerpo que, como sabemos, cuando éste sufre tiene un límite, sucediendo que cuando es muy fuerte el sufrimiento, la materia pierde el sentido y se deja de sufrir, mas el alma es algo que no se puede definir, porque no se acaba nunca, ese sufrir. El tormento te oprime de tal forma como si te fuera a aniquilar, no encontrando nada para librarte de él, pues por más que uno se esfuerce, no se termina, y la realidad está en que el espíritu no se desvanece, como sucede con el cuerpo. Por eso hay que aguantar, quieras o no, aunque parezca que las fuerzas están acabadas, hay que pagar hasta el último penique, todo el mal que se ha hecho a los demás como a sí mismo. En ello consiste la eterna condenación del sufrimiento y desespero atroz. Por lo tanto, claro está que todo el mal que hacemos a los demás nos lo hacemos a nosotros mismos, y también cae sobre nosotros nuestro mal cumplir, aunque nos parezca que directamente no perjudica a nadie, pero tened por seguro que perjudica en gran manera la salvación de nuestra alma. Así pues, aquel mortal incrédulo que se cree que después de esta vida no hay nada y que sin escrúpulo ni conciencia de ninguna clase obra perjudicando a los demás y a sí mismo, tened por seguro que estos seres, el día que Dios los llama y tienen que dejar el cuerpo, cuando perciben lo que les espera en el momento de llegar a la otra vida, su desespero no tiene límites y quieren huir de aquello que les amenaza, pero cuanto más corren para librarse, más presos e invadidos quedan de sus propias fechorías, que los atropella y atormenta sin poder escapar de aquel sufrimiento aterrador, buscando una protección, una ayuda para salir de aquellos abismos de angustia desesperada que los aplasta, en donde quedan sumergidos sin vislumbrar ninguna salida ni ningún final, porque estos seres están ciegos y no quieren ver ni reconocer la verdad eterna. Porque los seres incrédulos que incansables han blasfemado del Creador con sus malas obras y palabras, nada quieren saber de su ley y doctrina de su Hijo, por lo que no le claman arrepentidos misericordia y piedad, que es el único que los puede dar un poco de paz y sosiego, por lo que quedan envueltos en tupidas tinieblas, hasta Dios sabe cuándo serán dignos de que su divina caridad les envíe un rayo de su luz para probar si se quieren reconocer y arrepentirse de todas sus maldades. También les sucede lo mismo a aquellos incrédulos que nada quieren reconocer del amor y enseñanzas de Cristo, y son invadidos por incontables penurias y quebrantos, o bien postrados en su lecho en grave enfermedad.
sufren infinidad de dolores para expiar sus pecados, pero en vez de resignarse, vociferan de mil maneras su infortunio y su incurable enfermedad, deseándose a diario la muerte para no sufrir más, llegando incluso alguno a quitarse la vida él mismo, por rebelarse contra su cruz, y debido a ello no puede sobrellevar aquel dolor que es suyo y que Dios permite que llegue a él para que mirando a su Hijo y siguiendo su ejemplo pueda purificar su alma. Mas, al no reconocer ni abrazar tal eterna verdad, mayor desolación y desespero encuentra este ser al dejar el cuerpo que cuando estaba con él sufriendo su dura enfermedad, donde quizás debido a su rebeldía en la otra vida nunca más encontrará la paz. El hombre necio e ignorante que vaya siguiendo su ruta dinámica y moderna, rechazando y negando a Dios como su santa ley, no lo ama como a Padre ni lo adora como omnipotente, sino que endiosado de su saber y poder material, extiende su cola como un pavo real y en su engreimiento se cree ser algo cuando solo sirve para el fuego. Por eso solo busca saciar sus vanidades y diversiones, caprichos y toda clase de pasiones pecaminosas de su cuerpo, y cuando les llega el sufrimiento que los ayuda a redimir su alma, si es que en verdad se resignan a abrazar su cruz, en vez de abrazarla, huye de ella, haciendo lo imposible para no tenerla que llevar. Pobre humanidad, ¿cuántas lágrimas de sangre no tendrá que derramar cuando llegue a cada uno la hora de la verdad, donde la justicia de Dios les presentará sus falsedades y maldades, sus errores y extravíos, siendo por ello precipitados al horno de fuego, al tormento desgarrador, a pagar toda su iniquidad y vileza, ni un gramo más ni un gramo menos? Todo lo que con su mal cumplir en este mundo engañador, envenenaron a su pobre alma en vez de curarla, y allí habrá ya el lloro y crujir de dientes de todas sus malas obras, como también despreciar y malgastar el precioso tiempo que Dios nos ha dado de vida en este suelo, para que nuestras almas recuperaran lo que un día tiramos, mas en aquel entonces ya será tarde, el tiempo que pasa y se pierde ya no puede volver. Por eso, aquel que no cumpla con su deber, tened por seguro que nunca se perdonará su inicuo y mal proceder. Una vez el monstruo de Herodes fue barrido de sobre el haz de la tierra, el ángel de Dios, tal y como había advertido a José, se le presentó en sueños en su residencia de Egipto, diciéndole que ya podía volver a Israel, porque aquel rey que quería quitar la vida al Mesías ya había dejado de existir. Y José, al despertar de nuevo al nuevo día, con gran alegría explicó a María lo que el ángel le había anunciado, que ya podían volver a la tierra de sus padres. Y lo más pronto posible, una vez preparadas las cosas imprescindibles para el viaje, la Sagrada Familia emprendió camino para retornar a la tierra prometida por Dios, donde tenía que florecer aquella magnolia de fragancia incomparable e ignorada, donde su néctar y perfección angelical, envuelta con la humildad y potestad, nunca más en la tierra se podría olvidar, porque aunque los hombres en su turbación, su esencia exquisita no quieren aspirar, las almas fieles, nobles y abnegadas, enamoradas e inflamadas por su amor y caridad, siempre trabajarán incansables, presentando a los humanos su verdad inmortal, para que todos hasta uno, si ellos quieren, se puedan salvar. Y siendo en aquellos días que se dirigían a su patria cerca de la Pascua, con gran deseo y fervor, esperaban celebrarla junto con los suyos en Jerusalén. Pero sucedió que llegando cerca de la ciudad santa, muchos de los que habían acudido ya a ella para conmemorar la liberación que Dios dio a su pueblo, huían asustados, pues en Jerusalén se movió en aquellos días una gran revuelta del pueblo contra el hijo de Herodes, que había ocupado el trono de su padre, en la que perecieron miles de judíos, y la Sagrada Familia, contristados por no poder celebrar la Pascua en la ciudad escogida por Dios, se marcharon para Galilea a ocupar la casita de Nazaret, aquel lugar santo que el Padre tenía destinado para que aquellas dos almas de luz purísima pudieran cuidar y velar aquel tesoro de valor incalculable que el Creador les había confiado. Y al calor inmaculado de María y José, creció aquel tierno infante en materia y en espíritu, de tal forma y manera sobrenatural que nunca jamás se podrá contemplar otro igual. Los 10 años que reinó en Judá Arquelao, hijo de Herodes, fueron 10 años de tribulaciones y guerras, según cuenta la historia. En
primer término, la revuelta que hubo en Jerusalén al coger el reinado Arquelao, y luego el tiempo que éste estuvo en Roma, el procurador Sabinos robó el tesoro del templo, por lo que toda Judea se levantó en armas a la voz de Judas el Gaulonita. Y no se paró de derramar sangre hasta que llegó el general romano Varus, que una vez vencido el pueblo por castigo, hizo clavar en cruz a 2000 judíos, poniéndoles uno a uno a todo alrededor de Jerusalén, formando como un cerco. Mas de nuevo, cogiendo el cetro Arquelao, tampoco hubo paz en el pueblo judío, hasta que fue desterrado este rey por el César de Roma, por no saber gobernar aquella provincia, pues parecía que al no haber dado aprecio a las señales que Dios dio a su pueblo del nacimiento del Mesías, y cerrar las puertas ya antes de nacer allá en Belén, estaban pagando el desprecio que hicieron a aquel que tenía todo el poder para que el hombre viviera en paz y se pudiera salvar. Es posible que Judá, después del nacimiento de Jesús, que pasó tantas penalidades y desventuras, como también por su materialismo, se borrara de su mente las señales sobrenaturales que dejaron la llegada al mundo de Juan Bautista, hijo de Zacarías, y el humilde nacimiento del Mesías, con todas las señales y visiones que tuvieron aquellos afortunados pastores que fueron partícipes de la llegada al mundo de la luz y verdad eterna. Y después aquellos sabios de Oriente que removieron a toda Jerusalén, exponiendo la revelación divina que habían tenido de que el Rey de Israel ya había nacido, que el Mesías esperado ya estaba en este mundo, y luego la estrella que los había guiado durante todo el camino hasta allí. Después las palabras proféticas de Simeón y las de la profetisa Ana, que habían sido esparcidas por toda la ciudad. Tantas señales una tras otra no se podían ni debían olvidar, pero aquel que solo creía de palabra y no con el corazón, no fueron dignos de tanto. Su propio extravío los apartó de la única verdad eterna que ha habitado en este planeta. Por eso Dios así lo dispuso. Aquellas señales sublimes e inmortales no fueron para el pueblo escogido, porque éste lo rechazó. Eran para que a través de los tiempos el hombre supiera con la humildad y pobreza que nació su Salvador y cómo Dios manifestó su llegada a este mundo de varias maneras, por lo que si la humanidad no quiere creer es porque no ha querido, pues las profecías, avisos y señales fueron incontables. La paz de Dios reina entre todos.